En este lugar con la oportunidad, Señor, de alabarte y exaltarte, Señor, aprender más de tu palabra. Señor, háblanos por medio de ella, en el nombre que es sobre todo nombre, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento en esta tarde. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis rápidamente. Es importante tener un panorama del libro completo. Nuestra Biblia tiene 66 libros. Aquí hay un panorama que nos ayuda a entender la composición, un poco de la forma, la estructura que el libro está construido, la revelación de Jesús. Los primeros 3 capítulos hablan de el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 4 y 5 hablan del trono de Dios. Capítulo 6 al 8 de los 7 sellos. Del 8 al 11 de las 7 trompetas. Del 12 a 14 de las 7 señales. Del 14 y el 15 de los 7 charolas, creo que le llaman. 7 charolas, vasijas, gracias. Capítulo 17 al 19, la caída de Babilonia. Capítulo 19 al 20, la batalla final entre el bien y el mal. Capítulo 21 al 22, el matrimonio de el cielo nuevo y la tierra nueva. Es importante saber que todos los libros de la Biblia tienen su estructura. Los escritores fueron inspirados por Dios, pero cada uno usó su inteligencia también con el Espíritu Santo para diseñar, para conllevar, para revelar y compartir el mensaje que el Espíritu de Dios les daba. El capítulo 12 y el capítulo 13 y el capítulo 14 son capítulos que ya cubrimos. Aquí podemos mirar simplemente unas fotos, unas imágenes generadas por AI sobre de lo que se trataba esos capítulos. El capítulo 12 principalmente se trataba de la mujer y el dragón, y cómo el dragón perseguía a la mujer, y ya hablamos de quién es el dragón y ya hablamos de quién es la mujer. ¿Quién es el dragón? ¿Alguien sabe? ¿Si se acuerdan quién es el dragón? Who is the red dragon? ¿Quién es el dragón que miramos en el capítulo 12? ¿No se acuerdan? Estaba en el huerto de Edén el dragón. Es la serpiente antigua. El mismo, no es mi opinión, Juan lo dice explícitamente en el capítulo 12. ¿Alguien sabe quién es la mujer que Juan mira? Una mujer que tiene una corona y estrellas alrededor. ¿Quién es descrita como una mujer en las Escrituras? ¿Alguien? Les voy a ayudar. Jesucristo es el novio. ¿Quién es la novia? Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Así que ¿quién es la mujer? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Capítulo 13 hablamos, Juan nos habla de 2 bestias. Aquí miramos una bestia con diferentes cabezas, y hablamos y ya describimos quién es la bestia. ¿Quién es la bestia? ¿Qué significa una bestia? ¿Alguien se acuerda? Desobediencia a los mandamientos de Dios. La palabra de Dios nos muestra que la gente, los gobiernos, las naciones, las tribus, las personas, los líderes que no reconocen a Dios obedeciendo sus mandamientos son como bestias. Son como bestias. Aquí miramos diferentes reinos, ya lo describimos. Esta visión también estuvo presente en el libro de Daniel, y Daniel también miró 4 bestias. Aquí miramos una composición de las bestias. Capítulo 14, también ya lo describimos. Miramos a ángeles que estaban llevando a cabo el plan de Dios, y miramos al rey regresar porque la cosecha estaba ya lista. ¿Quién es la cosecha?
que vio Juan en el capítulo 14. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos: mirad que la cosecha está lista? Dice: orad que el dueño mande obreros a su cosecha. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién es la cosecha? La gente, las personas que están viniendo al camino de Dios. Y miramos una imagen de lo que estaba mirando Juan. El capítulo 15 es un capítulo que ya lo tratamos el viernes pasado, y es un capítulo que trata, Juan mira que del templo de Dios en el cielo, el tabernáculo, salen ¿cuántos ángeles? 7 ángeles, y estos 7 ángeles traen ¿qué? 7 vasijas o 7 charolas. Anteriormente en los capítulos habíamos visto 7 trompetas, que es las trompetas en las escrituras eran advertencias de lo que puede suceder si no, la gente no reacciona, no recapacita, no se arrepiente. Luego miramos que 7 señales, si se acuerdan, y ahora estamos mirando 7 charolas, y estas charolas ya vienen para derramar ¿alguien sabe qué van a derramar? La ira de Dios, que viene directamente de el cielo, porque la gente no ha hecho caso. Y quiero mostrarles este video que tiene que ver con lo que vamos a leer y comenzar a tratar el día de hoy.
En este video usted puede mirar un poquito de lo que estamos comenzando a tratar en el día de hoy, que es el capítulo 16. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios, que es lo que acabamos de mirar en el video, que es lo que se está tratando este capítulo. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtió en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Dios, el que eres y el que era el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. El 7 dice: también oí al otro que decía, el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el olor, con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene poder sobre estas plagas, y se arrepintieron para darle gloria. Y no se arrepintieron para darle gloria. Verso 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordía de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino y los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunir a la batalla que aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 15 dice: y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El 19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Comencemos aquí en el primer versículo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. ¿Qué piensan ustedes que está sucediendo en este verso? ¿Dónde está Juan? Está en el cielo en este capítulo. Es una continuación de lo que hemos estado mirando. ¿Qué es lo que está mirando Juan en este momento? Que Dios dio una orden a los ángeles, correcto. ¿En qué lugar específicamente está Dios? Aquí está, es con la T. En el templo o el tabernáculo, en el cielo. ¿Y qué hay en el tabernáculo? ¿Qué hay en el templo? ¿Qué es lo que miramos en el templo? ¿Alguien?
Miramos 7 ángeles con las 7 vasijas, pero qué hay en el templo? No nos dice, porque ya deberíamos de saber lo que está en el templo. ¿Qué está en el templo? La presencia de Dios. ¿Qué más? Ya lo sabe, cierre sus ojos. ¿Qué está en el templo? El sacrificio. ¿Qué más? El arca del pacto. ¿Qué más? Tiene las tablas, la vara de Aarón. ¿Qué más? 4 querubines alrededor del trono de Dios. ¿Qué más? Están los ancianos, está el sumo sacerdote, que no vamos a entrar en detalles, pero es Melquisedec, es el Mesías. Está la menora, están los panes sin levadura, está el altar de oro donde llega el incenso, que es la oración de los santos. Está, ¿qué más? El árbol de la vida. ¿Qué más? Está dividido en 3 secciones. ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí en el templo? Sabemos mucho del templo. ¿Qué más hay ahí? La gloria de Dios. Si alguien entraba allí y era justo, como el sumo sacerdote, entonces podía hablar con Dios. Si alguien entraba allí y no estaba obedeciendo los mandamientos de Dios, moría, muerte, juicio. ¿Dónde comienza el juicio en las Escrituras? ¿Dónde comienza la ira de Dios? Ustedes lo saben, lo han dicho muchas veces. ¿En qué lugar comienza? ¿Qué es lo primero que Dios juzga? No, su casa. La ira de Dios, el juicio comienza por la casa. La palabra casa es un hebraísmo dando a entender el templo. Por eso en Hechos capítulo 2, cuando dicen estaban todos reunidos en la casa, está hablando de que estaban en el templo literal en la ciudad de Jerusalén, y se los mostré hace como 2 años atrás. Les mostré que estaban en el templo en el día del Pentecostés. ¿Dónde comienza la ira de Dios? En su casa, en su templo. ¿De dónde miramos que los ángeles están saliendo con estas copas? Sabemos que en estas copas hay ¿qué? La ira de Dios. Note bien de que hay una gran diferencia entre estas copas y las trompetas que miramos, o los shofars que miramos en capítulos anteriores. Las trompetas eran advertencias hacia la humanidad. Si ellos se arrepentían, si ellos decidían regresar a obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Pero cuando llegamos a las copas ya no miramos arrepentimiento de nadie. Toda la gente que está recibiendo en este capítulo la ira de Dios no se arrepintieron, al contrario, blasfeman y maldicen a Dios. Eso hay una diferencia. Otra diferencia es que lo que está sucediendo en las trompetas está sucediendo en el cielo, pero lo que está sucediendo aquí en las copas, estamos mirando de que sale del cielo y cae a la tierra, a la creación. Hay una gran diferencia entre las copas y las trompetas. Sí, hermana. Los justos estaban aquí, hermana. Le voy a mostrar dónde están los justos. Si se acuerda, en unos capítulos anteriores, ¿qué miramos antes de llegar a todo esto? ¿Sí se acuerda? ¿Qué vio en el cielo Juan? No tengo la foto aquí, pero miró que el Cordero de Dios estaba en una montaña, y en esa montaña estaban ¿quién? 144,000 vestidos de blanco. ¿Y qué más? Estaban cantando ¿qué cántico?
Estaban cantando el cántico de Moisés. ¿Eran esos 144,000 los únicos? No, esos 144,000 eran los primogénitos, eran los primeros de las tribus, eran los primeros justos, pero no eran los únicos. Así que ¿dónde está toda la gente que guarda los mandamientos de Dios? En esta imagen que estamos mirando ahorita, que está describiendo en el capítulo, que está describiendo Juan, él está describiendo lo que le está sucediendo solamente a los que no se arrepienten, solamente a los que no guardaron la advertencia de Dios, solamente a los que fueron tercos y caprichudos a su forma de vivir. Y contra ellos se derraman las copas de la ira, las vasijas y las copas de la ira de Dios. Aquí no están incluidos ese grupo. No, no son sacerdotes, o sea, no son sacerdotes en el sentido de que son levitas, son personas que son los primogénitos de los que han guardado los mandamientos de Dios, de toda tribu y de toda lengua y de toda nación. Estos son los 144,000, son los primeros, no son los únicos. Bueno, Juan dice en el libro de que son los primogénitos. Juan, no es mi opinión, no es mi especulación, no es lo que yo creo, es lo que él dice, que son los primogénitos, y él dice que son de todas las tribus, de todas las naciones, de todas las lenguas. ¿Son los únicos? No, no son los únicos. Sí. El hermano está diciendo lo mismo que le acabo de decir, no más que lo dijo con otras palabras. Pero el enfoque en el libro de Apocalipsis son los 144,000. Ahora, tratar de determinar quién son, lo único que sabemos es que son primogénitos, que son de las diferentes tribus y naciones y que guardan los mandamientos. Tratar de saber si es un mexicano y es un italiano y es un chino y es de este año o es de este año, eso ya es otra cosa. Eso no es estudiar la Biblia, eso es especular. ¿Me entiende? Y la gente le encanta hacer eso, pero no lo pueden mostrar con evidencia. Hay gente que dice, yo soy parte de esos 144,000, y a otra gente dice, no, todavía esto, todavía lo otro. Pero eso no está diciendo el libro. El libro dice que ya están.
Y recuerde que Él los miró en el cielo. ¿Y cómo mira Dios las cosas? Él habla las cosas que ya son como si ya fuesen. Así que Juan nos está mostrando de que ya sucedió esto. Él está mirando que ya sucedió. Eso no quiere decir que ha sucedido con nosotros. ¿Sí me entiende? Nos está dando diferentes episodios de diferentes tiempos, de diferentes lugares. A veces algunas visiones está Él en la tierra, otras visiones Él está en el cielo, otras visiones Él está en la eternidad, otras visiones Él está en el pasado, otras visiones Él está en el futuro. Por ejemplo, la mujer y el dragón. ¿Dónde persiguió Satanás a las 12 tribus? ¿Me entiendes? En el pasado. Así que ya sucedió y está sucediendo y va a seguir sucediendo. Eso es pasado, presente y futuro. Los tres tiempos al mismo tiempo. El dragón no ha parado de seguir a la mujer. ¿Por quién viene el Mesías, Jesucristo, el novio? ¿Por quién viene? Por una novia blanca. O sea, alguien que la gente que ha guardado los mandamientos de Dios. Sí. Pero todavía los está persiguiendo. Leí en las noticias que en el estado de Nigeria están matando a cristianos. Que, póngase a pensar lo que ha sucedido en la presidencia de Obama y de Joe Biden, que sucedió con la gente que quiere guardar los mandamientos. Se burlan de la gente que no cree en la homosexualidad, se burlan de la gente que no quiere celebrar con ellos, estaban comenzando yo diría, perseguirlos, porque a burlarse y a llamar a todo lo que es bueno y lo que es bíblico y lo que es santo y lo que está escrito en la Biblia anticuado, antiguo. He escuchado hasta políticos que dicen que se rehúsan a vivir de acuerdo a un libro que fue escrito miles de años atrás. Exactamente lo que el dragón le dijo a la mujer, come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, porque Dios sabe de que el día que tú comas de él, tú vas a saber el bien y el mal. En otras palabras, tú no tienes que hacerle caso a los mandamientos de Dios. Tú decides cómo tú quieres vivir. Es la misma batalla de siempre. Y esto es muy difícil de entender porque nosotros no pensamos de esta forma. Pero el libro, la mayoría del libro está compuesto. Estas visiones que están mirando están sucediendo en el pasado, en el presente y en el futuro. Desde el punto de vista del cielo, desde el punto de vista de Dios, como acabamos de darle el ejemplo de la mujer y el dragón. El dragón todavía está siguiendo a la mujer. Y para que sepa la diferencia entre las tribus y la palabra iglesia en el griego significa gente que se congrega,
Es lo que significa la palabra iglesia. Y la palabra en hebreo creo que significa lo mismo, la gente que se congrega. Así que todos los que se congregan a estudiar la palabra de Dios serían las tribus, serían la iglesia. No más que nosotros no estamos acostumbrados a pensar en esa forma. Recuerde que el ángel, el mensajero le dijo a Juan en el capítulo 3, le dijo: sígueme y te mostraré las cosas que fueron, que serán y que sucederán después de estas. 3 tiempos. Y es lo que estamos mirando. Pero esto está pasando en el pasado, está pasando en el presente y está pasando y pasará en el futuro. Nosotros no estamos acostumbrados a ver las cosas de esa forma. Pero es lo que nos está describiendo Juan. No sé si me explico. Son 7 copas de la ira de Dios. Sí, hermana. Ahí vamos, sí, toma. Este libro es altamente, tiene muchas referencias a las escrituras. Es una repetición de todo lo que ha sucedido desde el principio hasta el momento que el Señor Jesucristo llegó y lo que va a suceder en el futuro. Tiene que traer todo el contexto, tiene que traer todos los libros de la Biblia, tiene que traer todo el lenguaje cultural, tiene que ponerse los zapatos de Juan. Juan no era mexicano ni gringo, él era un hebreo que estaba en el siglo primero y su nación había sido invadida por Roma en ese momento, y él y los profetas estaban preguntándole al Señor: ¿cuándo vas a permitir que regresemos a nuestra tierra? ¿Cuándo vas a permitir que regresemos y construyamos tu templo en el monte de Sión, en Jerusalén, para adorarte, para exaltarte, para guardar tus mandamientos? ¿Cuándo va a acabar todo esto? Son las preguntas en la mente de Daniel, en la mente de Ezequiel, en la mente de Jeremías, en la mente de los que llamamos hoy en día los profetas mayores, y los profetas menores también hicieron esas preguntas, y el Señor les dice a ellos: voy a ir yo mismo. Yo mismo voy a andar entre ustedes, va a haber sanidades, van a resucitar muertos, etcétera, etcétera. Y cuando eso suceda, es el comienzo de regresar. Y miramos que el Señor Jesucristo vino hace 2000 años y le dijo a sus discípulos hebreos: id y haced discípulos de las... Toma a mexicanos, toma a hondureños, toma a salvadoreños, a gringos, toma a brasileños, toma a chinos, enséñales mis mandamientos para que mi reino se comience a establecer aquí y se comience a establecer allá y comience el principio de lo que ha de venir. Y de eso se trata todo esto. Cuando estamos ganando una alma, cuando ganamos a la hermana Blanca, cuando ganamos a la hermana Ana, cuando ganamos a la hermana Isabel, a cada uno de ustedes, estamos proclamando la palabra de Dios: que venga el Señor, que se establezca el reino de Dios. Aquí hay un pedacito de tierra, porque eso es lo que somos sacos de tierra. Otro pedacito de tierra del reino de Dios, otro pedacito de tierra del reino de Dios, otro pedacito del reino de Dios. Estamos declarando que el reino de Dios se establezca para que regrese el rey. De eso se trata el evangelismo, de eso se trata el cumplimiento de la palabra. Ese es el propósito por el cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros a ser santos, a bautizar en el nombre de Jesús, a hablar del Espíritu Santo, a hablar de santidad, a practicar la santidad, porque estamos declarando con nuestras vidas de que el reino de Jesús va a establecerse. ¿Y qué dijo Jesús? Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Es tiempo de regresar. Tenga todo esto en mente y no se pierdan eso, porque es el papel que estamos aquí haciendo con todo lo que está sucediendo. Verso 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. ¿Qué piensa usted que está sucediendo en esta copa, la primera copa? ¿Alguien? ¿Qué piensa usted que está sucediendo? Ya leímos todo el capítulo. Vino una úlcera. ¿Dónde usted ha mirado úlceras malignas y pestilencias sobre los hombres en la tierra? Ok. La pestilencia.
Ok, eso estamos mirando que estas copas que están siendo derramadas por los ángeles son a personas que no se decidieron no arrepentirse. Ya no hay oportunidad para arrepentirse en este capítulo, en este episodio, en lo que estamos mirando. La gente que ya se arrepintió, la gente que ya había regresado con Dios, esa gente ya no está aquí. Ahora esta es para la gente que dijo, que se encaprichó. Esta es para la gente que dijo, de aquí nadie me mueve, yo voy a morir como nací, a mí nadie me cambia, etcétera. Esta es la gente, esta es la descendencia del dragón, la descendencia de la serpiente antigua. Contra esa gente es derramada todas estas copas. Y es importante que al mirar todas estas copas usted tenga en mente lo que está sucediendo, porque esta ira de Dios no es nueva. No es nueva. Si lee Deuteronomio capítulo 28, Moisés le dice al pueblo, si obedecen los mandamientos de Dios, aquí están todas estas bendiciones. Pum, 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 pum. Pero si desobedecen y quiebran los mandamientos, eso es lo que es pecado. Si desobedecen, no quieren vivir en santidad, quieren vivir como les pega la gana, entonces la ira de Dios se va a revelar contra ustedes. Pum, 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 pum. No es nueva. Se lo dijo también a Adán. El día que toques del árbol vas a morir. El morir es la ira de... ¿Qué hizo después de que tocaron el árbol? Dijo Adán y Eva, yo voy a vivir a mi manera, como Ricky Martin, a mi vida loca. ¿Y qué dijo el Señor? Pues te sales de mi presencia. Estás desnudo, no más gloria para ti, no más presencia para ti. Afuera, no más tocar el árbol de la vida, no más comer el árbol de la ciencia de bien y el mal, no más en mi presencia. ¿Querías hacerlo a tu manera? Dale duro. Y la mujer tuvo dolores y hoy en día las mujeres que dan a luz, ¿no les causa dolor, hermanos? Recordatorio de lo que sucedió con nuestra madre Eva. A los hombres tenemos que trabajar y ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, que es recordatorio de lo que hizo nuestro padre Adán. Todavía estamos sufriendo esas consecuencias. La ira de Dios no es nueva. Es nueva para nosotros porque queremos pensar de que Dios es bueno, pero porque es bueno no significa de que Él no castiga. Tu padre y tu madre te amaban y te castigaron. El castigarte no eliminó que te amaban, sino que el castigarte comprobó que te amaban. Dios comprueba que te ama porque te castiga, porque te rechaza, porque no acepta de ti, ni de mí, ni del mundo caprichos. No acepta de nosotros que nosotros nos acerquemos a su presencia como queramos. Él dice, lo haces de esta forma o te mueres. La ira. ¿Dónde miramos estas iras? Aquí estamos mirando estas copas. La ira de Dios se está derramando por medio de estas copas. ¿Dónde hemos visto esto? En el libro de Éxodo. ¿En qué lugar? No Babilonia, pero comienza con la está en el Medio Oriente, Egipto. ¿Qué hizo Dios con Egipto? ¿Qué les mandó? ¿Cuántas? No, 10 plagas. ¿Y qué hicieron las plagas? Esas plagas eran las copas de la ira de Dios. ¿Qué hicieron esas plagas? ¿A quién destruyeron? A Faraón, a los que no querían obedecer ¿Y qué sucedió con la gente que dijo, yo voy a guardar los mandamientos de Dios? ¿Cómo los rescató el Señor? ¿Cómo? Comienza con la Los sacó, se llama el Éxodo. Los sacó de Egipto y los llevó a una montaña. Mire las fotografías de la palabra de Dios, porque es exactamente lo que está mirando Juan en el cielo. Él está mirando de que Dios está derramando 7 copas de la ira de Dios, plagas sobre la humanidad. Está describiendo la ira de Dios. Lo que sucedió en Éxodo es la ira de Dios. Pero sí, pero no tan solo para Egipto. El libro se trata, Dios está en contra de Babilonia. Todo esto que estamos mirando más adelante, vamos a mirar la caída de Babilonia. Se los mostré en el video.
So, estas plagas, estas copas, más adelante vamos a ver que van contra Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? Se lo dije hace como 2 viernes. Es la reina de la confusión. Babilonia viene de una palabra raíz en hebrea que significa confusión. ¿Qué hizo la serpiente con Adán y con Eva? Los confundió. Ahí comenzó Babilonia. Luego en la torre de Babel, ¿qué sucedió? El ser humano se creía muy listo. Cuando Dios llueve, cuando haga Dios llover y venga un diluvio, vamos a subir el escalón. Vamos a subir y no nos va a mojar. Fíjense lo que el ser humano piensa. El ser humano hace todo lo posible para no vivir santo. De eso se trata toda la Biblia. Uno trata de sacarle un pie adelante, uno trata de salirse con la suya, uno trata de ser astuto. La torre de Babel es el mejor ejemplo. ¿Y qué dijo Dios? Mira estos que están haciendo ahí abajo. Habló con su concilio, descendamos y confundamos sus lenguas. Y dice la Biblia que descendió y confundió sus lenguas. Pero ahí está Babilonia. ¿Qué es lo que Dios está juzgando en este libro? Al final del libro Dios está juzgando a Babilonia. Babilonia es una metáfora que representa la maldad, la altura de la maldad del ser humano. ¿Qué es maldad en la Biblia? ¿Qué es maldad? ¿Cómo se revela uno contra Dios? Fíjese lo simple que es. Es simplemente decidir, me vale. Cuando uno dice me vale, eso es rebeldía, eso es maldad, eso es capricho, eso es lo que dice la Biblia que no debemos de hacer. No se trata de ser perfecto, nadie es perfecto, ni yo soy perfecto, nadie es perfecto, no se trata de perfección. Lo que pasa es que los seres humanos se la pasan apuntando el dedo a la otra gente, pero no se dan cuenta que la perfección no es un requisito para guardar los mandamientos de Dios. El guardar los mandamientos de Dios te conlleva a la perfección, sí. Uh-huh. Ah, sí, sí, porque cuando tú sabes los mandamientos, si Dios te dice no comas eso y llegas tú allí, el racionamiento, el saber el mandamiento te detiene, te frena tu conducta. No actúas impulsivamente como una bestia. Dices no. Sadrach, Mesach y Abednego les dijeron, híncate y adora la estatua. Pero Moisés dijo que no deberíamos de inclinarnos a nadie, solamente a Dios. Así que ellos dijeron no, preferimos morir en pie que vivir estando lejos de la presencia de nuestro Dios, y Dios los rescató. Dios no tenía que rescatarlos, pero Dios decidió intervenir y rescatarlos porque vio justicia, piedad, amor, adoración en ellos, porque eso es lo que es amor, eso es lo que es adoración, eso es lo que es creer en Dios, eso es lo que es tener fe, es tratar de vivir de acuerdo a cómo Dios espera que vivamos, como Él ha escrito por miles y miles de años. Esa es la idea. Es tan simple y tan difícil a la misma vez. Póngase a pensar cómo batallamos para seguir una receta, cómo batallamos para bajar de peso, cómo batallamos para desarrollar disciplina. Vamos a batallar, guardar los mandamientos, va a tomar práctica, vamos a cometer errores, vamos a tener que arrepentirnos, vamos a tener que corregirnos. ¿Sí me están entendiendo? Es un proceso, es que nos estamos puliendo y puliendo. Yo conozco más mandamientos de Dios hoy que hace 20 años atrás. Y así sucesivamente. No se trata de apuntar a otra gente, que es lo que hacemos. Se trata de querer agradar a Dios con nuestra forma de vivir, porque Él es Dios y porque a Él lo amamos. Miramos la primera copa, miramos la segunda copa, derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. ¿Dónde hemos visto la sangre? ¿Qué piensa usted que representa la sangre?
Más atrás. ¿Qué representa la sangre? Porque el siguiente ángel está derramando una copa y se está convirtiendo en sangre, como de muerto, dice. Y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Por qué es importante la sangre? De acuerdo a las Escrituras. La sangre es importante. Se menciona por primera vez en la historia de Caín y Abel, cuando mata Caín a Abel y el Señor viene y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Porque su sangre está clamando a mí. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. ¿Qué es lo que se derrama en el día de la expiación? ¿La sangre de quién? Del becerro. ¿Por qué? El pecado del pueblo. ¿Qué sucedió en el último, creo, el último milagro que Dios hizo en Egipto? ¿Cuál fue? La fiesta de la Pascua. ¿Y qué hicieron? ¿Qué sucedió? Entró la muerte, pero cuando la muerte iba a casas que tenían ¿qué? La sangre en los postes del animal, del cordero. ¿Qué hacía la muerte? No entraba, nadie moría, solamente la gente que no tenía la sangre en los postes. Algo muy interesante es de que los egipcios escribían el nombre de los dioses, tenían muchos dioses, eran politeístas, ponían el nombre de sus dioses en las puertas, en los postes de las puertas. Y algunos comentaristas, algunos rabinos dicen que la sangre cubre la idolatría, porque cuando ponieron la sangre del cordero en el día de la Pascua, la sangre cubrió los nombres de los dioses paganos que servían en Egipto. ¿Qué estamos mirando aquí con este ángel? El segundo ángel que está derramando una copa que se convierte en sangre como de muertos, y murió todo ser vivo que había en él. ¿Dónde estaban? En el mar. Alguien lea el verso 4. ¿Qué hizo el tercer ángel? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Por qué es importante esto? Verso 5, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Dios, el que era, el que es, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios está trayendo esta ira sobre aquella gente que decidió ignorar su palabra, ignorar específicamente sus mandamientos. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, pensamos en ¿qué? En los 10 mandamientos que recibió Moisés. En hebreo no son mandamientos, en hebreo son palabras, son 10 palabras, no son 10 mandamientos. La palabra mandamiento es una traducción al español. ¿Qué dijo Jesús? Los cielos y la tierra pasará, pero mis mandamientos no pasa. Si miran la conexión, estos mandamientos son para siempre. El libro de los Salmos dice que el sol sale todos los días y está en el mismo lugar porque Dios lo mandó. Por la palabra de Dios sale. Hasta el sol tiene que guardar el mandamiento de Dios. Póngase a pensar en eso. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que guardemos su palabra, que la amemos. Por eso los judíos, cuando entran a la sinagoga, hasta besan el rollo. No sé si lo han visto, hasta lo besan. Porque es la palabra santa del Dios santo. Nosotros, ¿me entiende? Ni sabemos dónde está la Biblia. ¿Verdad? Ni sabemos dónde está, le falta hojas, le falta páginas, está rayada, tiene un marcador. Y simplemente póngase a pensar en eso, en la reverencia de la palabra de Dios. ¿Qué son los 10 mandamientos? El número 10 es importante
porque en la Biblia se mencionan 10 leprosos, 10 tribus del norte, 10 palabras, 10 plagas, 10 veces Dios habla en el libro de la creación, 10 veces se menciona la frase el tabernáculo en el desierto, 10 espías entran a la tierra para mirar qué hay en ella, 10 testigos hay para casarse, 10 vírgenes en la parábola de las vírgenes. ¿Qué es el número 10? Significa gobierno, dirección de Dios al hombre. Es un número muy importante, el número 10. Incluso hay 10 revelaciones de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia, pero eso es para otro estudio más avanzado. Pero para que usted entienda lo importante de lo que es la palabra de Dios. El tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes, y el agua se convierte en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres. ¿Por qué es justo Dios? ¿Qué hace a Dios justo? ¿Qué hace a Dios justo? ¿Qué te hace justo a ti y a mí? ¿Alguien? ¿Por qué Job era justo? ¿Por qué Noé era justo? ¿Por qué Abraham era justo? ¿Por qué? ¿Cómo se puede tener fe? ¿Qué es eso? ¿Cómo eso? ¿Cómo puedo tener fe? ¿Obedecer qué? Queriendo obedecer los mandamientos de Dios muestro mi fe. Si no sé los mandamientos de Dios, ¿puedo tener fe? ¿Cómo? Es como querer manejar sin tener carro. ¿Cómo? Bueno, pues sin licencia se puede manejar, pero si no tienes carro, en el aire. Y póngase a pensar esto, porque Noé sabía los mandamientos, Abraham sabía los mandamientos, estos personajes de los cuales hablamos sabían los mandamientos. Dios es justo porque Él es el que da los mandamientos y Él busca a ver quién lo ama. ¿Qué dice la mujer? Si me da un anillo y se casa conmigo, me ama, ¿verdad? Así es la mujer, así es Dios también. Si me amas, entonces guarda mi palabra. Es tan fácil y a la misma vez es tan difícil porque batallamos con la palabra de Dios. Verso 6: por cuanto derramó la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. En otras palabras, aquella gente que no recibió los mandamientos de Dios van a recibir castigo, van a recibir muerte. Eso es exactamente lo que es pecado, eso es exactamente lo que es muerte. Muerte es estar apartado de la presencia de Dios para siempre. Verso 7: también oí a otro que decía en el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren pero la gente no sabe qué es espíritu y qué es verdad. ¿Qué es verdad? Los mandamientos de Dios. Lea el Salmo 119. ¿Y qué es el espíritu? Pero si la palabra de Dios, los mandamientos es Dios, ¿cuál es el espíritu? El deseo de obedecer los mandamientos de Dios, la intención, las decisiones que te conllevan a llevar a cabo y a guardar y a vivir una vida santa. Esa es la gente que el Padre anda buscando, que los que le adoran en espíritu y verdad. Verso 8: y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esta es una copa muy interesante, porque ¿qué piensa usted cuando mencionamos la palabra sol? ¿Se calentó de más? ¿Qué más? Ok, ¿qué más? Ok, póngase a pensar, piense como Juan, como un hebreo, como un judío. ¿Dónde se menciona el sol por primera vez en la Biblia? ¿En qué? Ajá. ¿En qué día Dios hace el sol? Pero hay luz el día primero y hay luz el día segundo.
Y hay luz el día tercero. Y no había sol. ¿Quién era la luz? Pero ¿cuándo hace el sol? El número 4. ¿Por qué es eso importante? ¿Qué ángel está derramando la copa? El cuarto ángel. ¿Y esta copa qué hace? Está siendo derramada sobre el sol. Y el día que Dios hizo el sol era el día. El número 4 es muy interesante en la Biblia, porque el número 4 en las Escrituras es el número de la prueba. El número 4 representa prueba en las Escrituras. Piense, 40 años en el desierto. ¿Qué es lo que sucedió en el desierto? ¿El pueblo de Dios No, fue probado. ¿Y entró a la nueva Jerusalén? Perdón, ¿entró a la tierra prometida? La mayoría de ellos no. Solamente Josué y Caleb. Ni el líder entró, ni Moisés la hizo, porque le pegó a la piedra 2 veces. Hasta Moisés no pudo entrar. Póngase a pensar en eso. ¿Qué pasó con los tanto sacrificio y no entró? ¿Qué sucedió en Egipto? ¿Cuántos años estuvieron ahí? Aproximadamente 40 años en Egipto. ¿Y qué estaban haciendo en todos esos 400 años? 430 años, ¿qué estaban haciendo? Eran esclavos. ¿Qué estaba sucediendo? Estaban siendo, comienza con la P, probados. 430 años estaban siendo probados, a ver quién es quién. ¿Y qué sucede con este ángel? El cuarto ángel derrama una copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar sobre los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron de gran color. Y aún así, en medio de toda esta prueba, dice que no dieron su brazo a torcer, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hay gente que se encapricha. Yo tengo mi quinto hijo, Levi, es de esos que se encapricha. Él tiene hambre y cuando no le damos de comer, cuando él lo quiere, se encapricha y luego le damos de comer y no come. Y se queda sin comer. Porque no le dimos de comer cuando él lo quiere. ¿Quién sufre? Él. ¿Quién va a sufrir con este cuarto ángel, esta 4 copas? La gente que no quiso arrepentirse, que blasfemaron contra Dios. Hay gente allá afuera que no importa lo que tú les digas, no van a aceptar el evangelio del Señor Jesucristo, no se van a bautizar en el nombre de Jesús, no van a venir a la iglesia, aunque les haga un tumor, aunque choquen, aunque pierdan el trabajo, aunque pierdan una uña, aunque el hijo se les muera, aunque pasen por un divorcio. Hay gente así. Yo conozco, yo con el tiempo ya he aprendido a estos vamos a dejarlos, Dios los bendiga. Aquí está la carta. El sabio, dice el libro de Proverbios, mira el peligro y ¿qué dice? Se aleja, se aparta. Pero el necio, dice el libro de Proverbios, pasa por en medio y recibe el daño. Así que usted tiene que reconocer que hay gente que es buena y hay gente que, Dios me lo guarde, voy a orar por usted. Hay unos que toman tiempo. Sí. Es correcto, solamente estoy hablando de los que reconocer los extremistas. Los que no se van a arrepentir, los que van a seguir su berrinche aunque los lleve a la boca del infierno. Hay gente así. Mi padre era uno de ellos. Nos acercamos a mi padre biológico, y le dijimos: Padre, arrepiéntete. Padre, ven a la iglesia. Padre, Jesucristo te ama. Y le hablamos y le hablamos y le hablamos y le hablamos. Y él dijo: yo no voy a dejar mi virgencita. Yo no voy a dejar
se lo digo, mi cerveza. Él usó otra palabra, pero no quiero usarla. No voy a dejar mi cerveza, yo no voy a dejar de vivir mi vida. Yo voy a vivir, así nací, así me enseñaron y así voy a morir. Así dijo mi padre. Y esa fue su decisión. Días después, mi madre y él se fueron diferentes direcciones. Gracias a Dios por eso. Está enterrado y no sé dónde está enterrado. El hermano Jorge lo vio. Cuando la última vez que lo vio fue hace 20 años atrás. ¿No daba lástima a mi padre? ¿Cuántos agujeros tenía en su pecho? ¿Tumores? ¿Qué color eran los tumores? ¿Cómo cuánto se miraba que pesaba? Usted mira esas muletas que trae el hermano Jorge. Así se miraban las piernas y los brazos de mi padre. Cuando lo miré, no lo reconocí. Para allá es para donde te lleva el capricho, la rebelión, la desobediencia. Me dijo: hijo, sus últimas palabras: hijo, no vivas como yo. Esas fueron sus últimas. Le digo, no sienta lástima por mí. Yo nomás le estoy diciendo las decisiones que la gente toma. Y aquí usted está mirando con el cuarto ángel a gente que está decidiendo blasfemar el nombre de Dios y que están decidiendo no arrepentirse y no darle gloria a Dios. Esto no es para todo el mundo. Esto es para los que quieren oír cuando suena la trompeta, los que quieren entrar al reino, los que quieren estar ahí vestidos de blancos con el Cordero, los que quieren ahí estar ahí con el Señor Jesucristo y con los mensajeros y con los ángeles y el concilio divino, ahí con Miguel y con Daniel y con Gabriel. Ahí, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste en el año 2000? No, mira, Miguel, yo peleé, mira. Yo me agarré del mandamiento de Dios, Miguel, Gabriel. Yo miraba para adelante, mi cuerpo no quería, pero yo iba como quiera. Yo leía, yo estudiaba, yo me esforzaba. La Biblia dice que los ángeles somos un espectáculo para los ángeles. Ellos están inclinados mirando hacia la tierra a los seres humanos pelear por agradar a su Padre, al que está sentado en el trono. Ellos están maravillados, quisieran estar en nuestros zapatos, peleando para mostrarle al mundo y a la eternidad cuánto aman al que está sentado en el trono. El quinto ángel, y terminamos aquí por hoy. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban contra Dios en el cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué es lo que está sucediendo con este quinto ángel? ¿Alguien? ¿Qué piensa que está sucediendo? ¿Qué estamos mirando aquí? De todas las plagas que hubo en Egipto, deje mostrarle. Mire, aquí están las 10 plagas de Egipto y aquí están las copas de iras mencionadas en este capítulo. ¿Qué observa? ¿De qué se puede mirar aquí? ¿Dónde ha visto estas plagas? Ya hicimos esta pregunta. Son plagas que se están repitiendo. Es la ira de Dios, es el juicio de Dios. Dios juzgó a Egipto. Miren cómo está Egipto, todavía está muerto. Escuché el otro día, no sé si es verdad, escuché las estadísticas que solamente quedan como 10% de la población son egipcios. El 90% creo que son de otras naciones o son musulmanes. Han muerto. Esa descendencia, esas líneas han muerto.
Ya solamente quedan las migajas de la ira. ¿Cuánto sucedió esto? Hace como más de 4,000 años atrás, 5,000 años atrás aproximadamente. La ira de Dios vino contra esa civilización y ya están todavía. Póngase a pensar en esto, porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia, contra gobiernos, contra este país. Si este país no regresa a Dios, si este país no se arrepiente, vamos a regresar a nuestros países, porque a rato nos van a perseguir a nosotros también. Al rato van a prohibir que se abran iglesias. No, ya lo prohibieron en la pandemia. Al rato van a comenzar a quemar a los que profesan. Van a llamarle a esto racismo, van a llamarle a esto discriminación, van a llamarle a la palabra de Dios mala. Por eso dicen los profetas: hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. La ira de Dios se sigue revelando. Póngase de pie en esta tarde. Y aquí vamos a parar por causa del tiempo. ¿Qué piensa de lo que está mirando en estas copas? Juan estaba mirando todo esto. Dios está juzgando, ha juzgado y va a juzgar a la maldad. ¿Qué es la maldad? La desobediencia. Póngase a pensar en Adán y en Eva. El Señor les dijo: no toquen ni coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. Para que Dios les haya hecho esa pregunta, eso quiere decir de que Adán y Eva ya sabían lo que era bueno y lo que era malo. Si no, no pudieran haber tomado una decisión. ¿Qué es bueno? Porque es el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué es bueno? Guardar, buscar santidad, como nuestro Dios es santo. ¿Y qué es malo? Vivir como nos pega la gana. Eso es malo. ¿Qué dice la sociedad? Vive como te pega la gana. ¿Qué dijo la serpiente? Vive como te pega la gana. ¿Qué dice la naturaleza humana? Yo no lo siento. Se dejan llevar por los sentimientos. ¿Quién se deja llevar por los sentimientos en la Biblia? Comienza con la B. La bestia. ¿Qué nos dice el Señor? Regresen a mí. Regresen a mí. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias en este día por tu misericordia y tu gracia. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, llevándonos con bien a nuestros hogares, protegiéndonos, dándonos paz, Señor, dándonos palabras, Señor, para hablarle a aquellos que no te conocen, en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesus' name. Amén y amén.